Hola, muy buenas tardes a todos los participantes del coloquio del Congreso de Historia y Videojuegos. Yo soy Íñigo Mugueta, soy profesor contratado doctor de la Universidad Pública de Navarra, profesor de Historia Medieval, y el título de mi intervención es gtlhistory.com, el aprendizaje basado en videojuegos aplicado a la historia, porque lo voy a hacer en tanto que director, por llamarlo de alguna manera, del proyecto Games to Learn History que hemos lanzado hace apenas un par de años y del cual forma parte también el proyecto Historia y Videojuegos. Se podría decir incluso que como un pequeño hijo del proyecto de los proyectos Historia y Videojuegos. Lo que yo vengo a contar es una presentación simplemente del proyecto y lo voy a tratar de hacer de manera cronológica, comenzando por esos albores del proyecto cuando se estaba iniciando y tratando de llegar hasta, bueno, explicar cuál puede ser el futuro de Games to Learn History. Como digo, los albores del proyecto, nos ponemos en el año 2019, los proyectos Historia y Videojuegos ya para entonces tenían un desarrollo importante, estaban a punto de finalizar, y es en aquel contexto en el que se celebra una jornada, videojuegos para una educación inclusiva en Pamplona. La jornada es esta que aparece aquí con su programa y los participantes, con la colaboración de una asociación, New Age Learning, de la empresa Pauma, con su proyecto SIGamer, y bueno, incluso la EBI participaba, por supuesto, Historia y Videojuegos, y la organización a cargo de mi instituto de investigación, el Instituto Comunitas. En aquel entonces, pues yo no lo sabía, pero estaba a punto de aparecer el germen de lo que iba a ser Games to Learn History. Porque aquella jornada venía unida a este proyecto que aparece en pantalla, los videojuegos, un gran aliado para la educación, que fue financiado por el Departamento de Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra gracias a un programa de presupuestos participativos. Fue elegido este proyecto. Para este proyecto pues nos contactaron a la Universidad Pública de Navarra, sabiendo que yo había trabajado sobre videojuegos, y elaboramos esta memoria que aparece a la derecha, los videojuegos, un gran aliado para aprender historia, que firmábamos Juanfran y yo mismo. El proyecto se presentó, me hicieron un poco faena, por decirlo de alguna manera, porque yo no contaba con que esta memoria que aparece a la derecha acabase en la prensa y se publicase, bueno, o teniendo unos resultados pues no del todo terminados, no del todo cerrados, ¿no? Eso provocó que tuviese que lanzarme a actuar, el hecho de que saliese a la prensa. En aquel trabajo lo que habíamos hecho es encargar a una serie de personas del entorno de historia y videojuegos y, bueno, alumnos míos en algunos casos, antiguos alumnos míos, colaboradores, compañeros, que analizasen distintos videojuegos desde un punto de vista educativo en torno a una ficha que yo había elaborado. La ficha era esta y básicamente de lo que se trataba era de ver en qué manera los videojuegos podían ayudar al aprendizaje de la historia desde un punto de vista competencial, al aprendizaje al desarrollo de pensamiento histórico, que es un concepto de didáctica, pero bueno, pues desde un punto de vista competencial, ¿qué aspectos se podían desarrollar? El pensamiento histórico lo dividimos en diferentes tipos de competencias, de habilidades relacionadas con la temporalidad, con la causalidad, con la perspectiva histórica, etc. Los compañeros que nos ayudaron pues fueron gentes que conocéis bien del proyecto Historia y Videojuegos y de sus aledaños, a los que pues una vez más hay que agradecer su participación. Eso dio lugar a dos publicaciones. Una primera publicación fue esta que veis aquí, que incluso se presentó en el anterior Congreso de Historia, y Videojuegos. Me dio tiempo a presentarlo la última vez. Y bueno, y al final me vi un poquito obligado, ¿no?, a sacar esto adelante, porque como decía, pues se había publicado en prensa, no me gustaba excesivamente cómo estaba publicado y entonces acabé haciendo este artículo. En este artículo lo que hacía es avanzar un poquito más con lo que había planteado entonces y realizaba ese análisis de pues esos trabajos que me habían hecho los compañeros. Se dedicaban a analizar pues las reglas, dinámicas, narrativas, el diseño o la interfaz de los juegos
para ver en qué aspectos esos videojuegos tenían algo que aportar a la historia. Entonces yo me dediqué a hacer un análisis de ver en qué aspectos se habían fijado, diferenciando los juegos de estrategia y los de tipo sandbox o de mundo libre, de mundo abierto, de manera que veíamos pues, entre los distintos tipos de videojuegos diferencias sustanciales. Y también nos permitía ver un poco qué es lo que tenían que aportar a cada videojuego a estas competencias, ¿no? De una manera ya general y global. A ver si voy para adelante. Ya más recientemente, porque esto es un artículo que va a salir esta semana, me han dicho que nos llega el libro, estamos esperando, es un libro coordinado por Clara Cordero, que lleva por título EduGamer, recursos videolúdicos para una sociedad educadora, y que como veis lo que os presento son las pruebas de imprenta corregidas. Nuestro artículo, ya en colaboración con Xavi Rubio y con Miguel Fernández, se titula el proyecto Games to Learn History y el análisis didáctico de videojuegos de estrategia, donde nos fijamos un poco en la profundidad y el detalle en el que los distintos compañeros que habían analizado videojuegos históricos, el detalle en el que se habían detenido en las mecánicas de juego. Y bueno, pues las conclusiones eran interesantes con respecto a los diferentes tipos de juegos, de estrategia o aventuras virtuales, y también un poco en el detalle, ¿no? Eran precisamente aquellos compañeros que habían analizado videojuegos de estrategia los que nos daban más detalles con respecto a las mecánicas de juego, incluso con una explicación detallada de las mecánicas y numérica. Porque lo que nosotros nos interesaba era profundizar más en esta cuestión del análisis de videojuegos. Para eso cogimos un videojuego como el Europa Universalis 2, suficientemente antiguo como para no tener una complejidad excesiva, pero sí complejo también, y nos dedicamos a intentar extraer sus mecánicas de juego para poder utilizarlas luego en estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque creíamos que de alguna manera ese aprendizaje, sobre todo de la causalidad, en el fondo se llega a esa reflexión a través de algunas de las mecánicas de juego que tienen los videojuegos, especialmente los videojuegos de estrategia. Eso nos llevó a sacar, pues esto es solo uno de los mapas conceptuales que elaboramos, un poquito como trabajan también los desarrolladores, ¿no? para hacer las mecánicas de juego, intentar extraerlas y luego utilizarlas en clase, y de hecho están siendo utilizadas ahora mismo en la tesis de Miguel Fernández, que en algún momento también en los congresos de historia y videojuegos también ha explicado algo de esto. Bueno, también quiero destacar como un tercer artículo, que este no lo hemos hecho nosotros, pero sí que estos análisis de videojuegos están siendo utilizados pues, por parte de los compañeros del grupo TEC 2.0 de la Universidad Nacional del Mar del Plata, pues que también es de agradecer que nuestro trabajo se esté usando, aunque sea de nuestro propio grupo, y evidentemente ahí hay una afinidad, pero que poco a poco vayan siendo conocidos estos trabajos. Bueno, en 2020 se abre la web y se abre en un contexto muy concreto, que es el confinamiento y el auge del e-learning, ¿no? Del aprendizaje a distancia. En medio del confinamiento, pues se me ocurrió que aquellos materiales, aquellas fichas que habían sido realizadas como hemos visto, pues que tenían una posibilidad de ser difundidas. De hecho, en ese momento pues la difundo y acabo participando en varios programas de radio también, de manera que el asunto tiene bastante repercusión. Y entonces creo la web con un software gratuito que es Jimdo, de manera muy manual, yo en medio del confinamiento, y saco esto, Games to Learn History, en principio pues con intención de ofrecer esos materiales que habíamos creado pues a padres que tuviesen hijos en casa que no sabían qué hacer con ellos, o a docentes que también pudieran querer utilizar videojuegos. El formato de los análisis que le dimos pues fue este, que creo que estoy bastante orgulloso de cómo quedó, pero bueno, ahora los tenemos más profesional. Y sobre todo una pena, y es que a raíz de sacar la web nos contactaron de la EBI pidiéndonos materiales audiovisuales, porque nos decían nadie tenía materiales audiovisuales sobre cómo dar una clase con videojuegos. Y era una necesidad que habían detectado, que se lo habían pedido desde el canal
Clan TV, que en ese momento se convirtió en EduClan TV como consecuencia de las nuevas necesidades del momento, ¿no? Del confinamiento. En ese poco después yo trato de buscar financiación y la primera ayuda institucional que recibimos pues es de mi instituto, el Instituto de Investigación al que yo pertenezco, aquí en la Universidad Pública de Navarra, el Instituto Icomunitas. Una ayuda muy modesta, pero que nos permite hacer lo siguiente, que es maquetar los análisis didácticos para que tengan este formato pues mucho más profesional y que bueno, también se agradece a la hora de leer que tengan esta forma. A lo largo del año 2011 fuimos engrosando el número de análisis didácticos que teníamos, de propuestas didácticas de profesores y bueno, pues decido darle un empuje de alguna manera institucional porque hasta entonces era pues una iniciativa prácticamente individual fruto del confinamiento y del momento, ¿no? Para eso, pues bueno, acudí a los amigos de los dos grupos fundamentales que están en la base de este proyecto, que son el TEC 2.0 de la Universidad de Mar del Plata y el proyecto Historia y Videojuegos. Y hicimos un primer webinar en diciembre del año pasado de presentación del proyecto Games to Learn History. Nada, una reunión muy sencilla, pero que de alguna manera fuese como un acto fundacional. Este es el programa que utilizamos. En ese momento pues entraron a colaborar con el proyecto Games to Learn History, como he dicho, los proyectos amigos, los grupos amigos, ¿no? de Mar del Plata y de Murcia, pero también incorporamos a otros dos grupos, pues al grupo de SIM de la Universidad de Huelva con Chema Cuenca, José María Cuenca a su cabeza, y el grupo Dit Patri de la Universidad de Barcelona con Xavi Rubio también a la cabeza. Y bueno, pues a todos, a Gerardo, a Juanfran, a Chema y a Xavi, pues al agradecerles ese apoyo que han dado al proyecto Games to Learn History. Bueno, y hicimos también dentro de esta institucionalización crear un comité de redacción y un comité científico. Bueno, de momento es un poco meramente honorífico, pero creo que también es importante. Y en estas estábamos cuando en el 2022 nos presentamos, en 2021 nos presentamos a una ayuda, a una petición de ayudas para la web. Son las ayudas de la convocatoria de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. De nuevo, una ayuda modesta, pero bueno, importante. Y así, pues bueno, así destacar que fuimos los primeros. Se nos seleccionó como el proyecto con mayor valoración y bueno, pues de estos pasitos que vamos dando, pues también se agradece esa valoración que tuvimos tan importante. En la actualidad, pues el proyecto está así. Teníamos una web no interactiva y ahora ya tenemos una web interactiva. Una web que simplemente teníamos unos contenidos y ahora ya podemos tener el feedback de los usuarios. Se puede participar en comentar los artículos que hay y se puede participar y bueno, y además nosotros vemos un poco por dónde van y por dónde participan los usuarios de cara también un poco a saber por dónde continuar, ¿no? Qué es lo que gusta y qué es lo que interesa. Lo que nos queda a partir de ahora y sobre todo lo haremos a partir de septiembre es difundir un poco esta nueva web. Bueno, y esta es la página web en su estado actual. Todo, bueno, yo creo que el formato ha quedado bastante bonito. Quizás lo que yo más destacaría es que algo que ahora visualmente tenemos es una navegación más que nos permite buscar por periodos históricos. Yo creo que eso es interesante. Ahora se va a ver ahí arriba las etiquetas que nos permiten buscar los videojuegos en función de si tenemos interés por una época u otra. Y es quizás lo que yo destacaría, ¿no? de más novedoso.
Y en cuanto al futuro del proyecto, lo que nos queda de hacer del proyecto, pues sería lo siguiente, lo que veis aquí. Lo primero es lo que tenemos pendiente de las actuaciones en función de las ayudas que hemos recibido, que es la publicación a través de la cuenta de Twitter del proyecto de todo lo que tenemos, volver a publicar, volver a recordar para que la gente se acuerde de nosotros porque llevamos una temporada un poquito parados. También difundir las posibilidades de colaboración. Aprovecho también para decirlo aquí, es decir, si tenéis algún videojuego que nosotros no tenemos, si lo conocéis bien, animaros por favor a hacer el análisis. Cuanto más contenido tengamos, pues lógicamente mayor será la aportación que podamos hacer y la ofrecemos gratuitamente, no cobramos, no tenemos ánimo de lucro. Y eso sí, a los colaboradores les damos un pequeño certificado de participación como si fuese una publicación. Nos queda todavía los debates entre especialistas en el canal de Twitch y luego nos queda pendiente, pues sobre todo, la realización de propuestas didácticas en formato de vídeo, como decía antes, eso es algo que nos gustaría hacer, crecer en número de propuestas, también queremos hacer un apartado para videojuegos serios y nada, y para más adelante, pues el intentar participar en propuestas en convocatorias competitivas aún más importantes como el Erasmus Plus, o las ayudas de la FECIT y hacer alianzas internacionales. Así que, bueno, esto es todo. Animaros a participar si tenéis algún videojuego que conocéis, que lo conocéis bien, animaros a hacer ese análisis didáctico, contactar con nosotros y si nos podéis ayudar a completar la web o si sois profesores y tenéis alguna propuesta con videojuegos, pues encantados de poder, de que participéis. Nada más, un saludo y hasta otra.